Tyson Fury, el boxeador británico de los pesos pesados, anunció que vuelve al ring para verse las caras con Derek Chisora, a quien ya ha derrotado en 2 ocasiones. El siempre llamativo Tyson Fury anunció mediante una publicación en sus redes sociales, junto a su entrenador, lo que casi todo el mundo del boxeo sospechaba: vuelve a subirse al ring para conseguir la trilogía frente a Derek Chisora. Esto tiene lugar apenas 4 meses después de haber anunciado su retirada tras vencer a Dillian Whyte en Wembley en abril del 2022. Why have you decided to come back to boxing, and why have you chosen Isaac Lowe to be your coach? Well, Andy, I've decided to come back to boxing because I can be the first heavyweight champion in history to have 2 trilogies, one with Deontay Wilder and the second one with Derek Chisora. I always said I'd fight Derek Chisora at the end of my career, and here we are, breaking all records again, setting precedents. And why I've chosen Isaac Lowe as my trainer is because when I was with Peter, Isaac was there. When I was with Ben, Isaac's always been there. And when I was with Sugar Hill, Isaac's always been there. He's always given me information. He knows me better than anybody on the planet. And we're a great team. We've always been together, and we're going to finish this out together. We've always worked very well together, and here we are about to take on a massive event. Isaac? Yeah, I'm looking forward to it. It's a new challenge for me, and I think, listen, I've been with you all your career, and I think I can put something new together, so looking forward to it. And it's a tough task, but something to look forward to go forward. Boom. Tyson Fury, con este anuncio en donde busca hacer su pelea para su regreso al cuadrilátero, menciona que quiere ser el primer boxeador de los pesos completos en tener 2 trilogías. Como ya sabemos, la primera con Deontay Wilder, a quien empató en la primera pelea y luego ganó en las siguientes 2 por la vía del knockout, y ahora contra Derek Chisora, a quien ya ha ganado 2 veces en las 2 ocasiones en las que se han enfrentado. La peculiar relación de amistad de estos 2 boxeadores se vio truncada cuando en el combate de abril Chisora mostró su apoyo público a Whyte en detrimento de su compatriota Fury, algo que este último no se tomó nada bien. Esto le resultará familiar a Fury, ya que le ocurrió algo muy parecido con Dillian Whyte, que llegó a ser su sparring y compañero, con el que entabló una gran relación que a día de hoy se encuentra rota. Esta trilogía viene precedida por la conseguida por Fury frente a Deontay Wilder y supondría la tercera victoria para Fury contra Chisora, teniendo en cuenta que las 2 primeras veces, en el 2011 y en el 2014, cayeron del lado de Tyson. Si Fury termina venciendo, se convertiría en el primer boxeador en conseguirlo, como él mismo apunta en su video de Twitter. Finalmente, y según lo que todo el mundo creía, que Fury solo se subiría al ring para luchar por ser el campeón mundial indiscutible, el boxeador ha sorprendido a muchos con este combate, en el que no habría cinturón en juego, pero sí unas expectativas enormes acerca de lo que pueda deparar esta pelea entre ambos, que a día de hoy no tiene fecha, pero sí confirmación. Lo que no se entiende verdaderamente es por qué Tyson Fury opta por ir a pelear contra un rival al cual ya ha derrotado en 2 ocasiones, viéndolo ver de una manera muy sencilla, y peleas que ya ocurrieron hace, la más reciente en 2014, hace 8 años. ¿Por qué en vez de tomar esta pelea no opta por esperarse al vencedor entre la revancha de Anthony Joshua y Alexander Usyk, quien, de ser el ucraniano quien vuelva a vencer al británico, confirmaría lo hecho en la primera pelea, dando un golpe de autoridad y dejando claro que esta primera no fue ninguna coincidencia? Varias veces se ha comentado el deseo por parte de Tyson Fury de pelear en contra de Anthony Joshua, su compatriota, pero siempre que se le menciona pelear contra Usyk, por algún extraño motivo o razón, parece desechar la idea y no le da ninguna importancia, excusándose en que ya está retirado y que es una pelea que no se va a dar, puesto que él no piensa volver. Con esta nota acabamos de darnos cuenta que realmente Tyson Fury es un gitano el cual no puede abandonar la pelea, por lo menos no a esta corta edad de 33 años, que definitivamente aún le queda mucho que dar. Es uno de los boxeadores más completos, sin duda alguna dentro del top 5 probablemente de libras por libra. Bastante difícil
de abatir en su categoría debido a la gran altura, aproximadamente 2 metros con 6 centímetros y un peso que oscila en los 120 kilos, pero por alguna extraña razón no desea convertirse y dejar en claro con hechos, enfrentando a quien son sus únicos 2 grandes adversarios a día de hoy, quien en todo caso sería el ganador entre la pelea de Joshua versus Usyk. ¿Será que Tyson Fury simplemente esté haciéndose de rogar y generando mayor expectativa en su regreso para después tener un mayor cheque al enfrentar a uno de estos 2 campeones? ¿O simplemente quiere terminar con este deseo muy particular que tiene en mente de convertirse en el primer campeón de los pesos pesados, en tener 2 trilogías? Eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Eso es una duda que envuelve el mundo del boxeo, pero lo que no hay duda es que Tyson Fury es un gran peleador y que sin duda alguna su vuelta al cuadrilátero siempre es una alegría para cualquier fanático del deporte.